buenas noches. Les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo en este lunes 2 de junio. Gracias por conectarse con nosotras. ¿Y cómo estás, Dul? Iniciando esta semana. Bueno, la iniciamos ayer, ¿no? Sí, nuestro segundo día de la semana aquí en el estudio. Pues yo estoy bien, pero un poco sorprendida. Está muy fuerte la lluvia aquí en el Valle de México y estamos viendo que también en otros estados. Entonces vamos a hablar de eso, pero bueno, te paso la palabra. Sí, además de este pronóstico de las lluvias, les tenemos información sobre los últimos conteos de los cómputos distritales judiciales que muestra el INE, particularmente de aspirantes a ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente las votaciones las encabezan Hugo Aguilar, un abogado mixteco, y también la ministra Lenia Batres, mientras que en Veracruz ya sabemos que Movimiento Ciudadano pues recibió más votos que partidos como el PRI y el PAN. Entonces les tenemos detalles sobre eso. Y en el Con Todo, pues a estas alturas del día ya deben saber la existencia de Hugo Aguilar, un abogado mixteco, trabajador de el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Platicamos con la periodista zapoteca Diana Manso para que nos hable sobre este perfil. Entonces va a estar bueno el programa. Mientras llueve, una pausa y arrancamos. muy buenas noches, gracias por conectarse con nosotras, por dejarnos sus me gusta, sus comentarios y por empezar aquí a dejarnos también sus saludos. Les decíamos que esta noche está lloviendo bastante aquí en la Ciudad de México, desde donde transmitimos Dulce y yo, y les tenemos información sobre de la Comisión Nacional del Agua del Servicio Meteorológico Nacional, acerca de las lluvias que se prevén esta noche. Alerta la Conagua por lluvias intensas en Michoacán, Guanajuato, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Pero también dice que además de hoy, mañana martes, se espera un oleaje elevado en el occidente de la península de Baja California, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Se prevén lluvias intensas para este martes en Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es la información que está dando el día de hoy el Servicio Meteorológico Nacional y es lo más reciente, la publicación de hace menos de una hora, esta publicación de la Conagua, pero también hay datos sobre la Secretaría de Protección Civil. Así es, Mon. Primero sí se nos advirtió desde hace 2 horas por parte de Protección Civil que esta tarde-noche aquí en el Valle de México, Ciudad de México y Estado de México iba a haber lluvias fuertes, incluso granizo y vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Los vientos son los más peligrosos. Hemos visto que tiran árboles y pueden provocar accidentes serios. Entonces, nos está solicitando Protección Civil evitar usar aparatos eléctricos. Nosotras somos inmunes. Aléjate de árboles y espectaculares y maneja con precaución sobre todo y evita las zonas bajas. Eso respecto a Ciudad de México y Edomex, pero te decíamos, la misma situación meteorológica y las mismas prevenciones los está solicitando Protección Civil para las zonas de Guerrero. De hecho, ya se está formando otra vez el famoso mar de fondo. La semana pasada vimos fotografías donde este mar de fondo, por sus altos oleajes,
pues tiró estos restaurantes que están en la costa de este puerto. Bueno, en Guerrero también descargas eléctricas, caída de granizo y lluvias muy fuertes, entonces están solicitando evitar zonas con riesgo de deslave o encharcamientos. El oleaje va a estar de 2 a 3 metros en costas, el mar de fondo también se está formando, y también piden por favor no cruzar ríos ni calles inundadas en vehículos. Por el lado de el occidente, desde la semana pasada se estaba formando una tormenta tropical, finalmente terminó en Baja California Sur, pero otra vez aguas en Jalisco, Colima y Michoacán, el oleaje sigue de 2 a 3 metros, piden refugiarse en un lugar seguro y tampoco resguardarse bajo árboles por el tema de la tormenta, y vientos de hasta 50 kilómetros por hora en zonas precisamente de tormenta. Añadir el tema del mar de fondo, pues justamente, particularmente a Guerrero está mandando la alerta sobre el nuevo evento de mar de fondo en las costas de Guerrero. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil informa que se pronostica un nuevo evento de mar de fondo, entonces cuidado con los altos oleajes, sobre todo obviamente en Acapulco, pero también en Atoyac, en Copala, en Coyuca y demás municipios. Está la bandera roja. Y regresamos a la información que tenemos hasta el momento en la Ciudad de México, porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana está informando que personal de tránsito está también ayudando a conductores que se han quedado pues varados por una inundación en Calzada Ignacio Zaragoza, antes del Puente de la Concordia, al oriente, en la alcaldía Iztapalapa. Estamos viendo un video que comparte esta noche la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí de la Ciudad de México. También a las 8:40 alertó por el registro de lluvia en Circuito Interior y Calzada de Guadalupe de la zona norte de la Ciudad de México, porque también se ve... Ya te asustaste porque sí no estás viendo tú el video, pero sí se ve inundado también. A ver, ese es de Zaragoza, en una ciudad con ríos entubados, pero si puedes, por favor, mandarle a Pau el del norte de la Ciudad de México, porque esta fuerte lluvia es en toda la Ciudad de México, ahora no está concentrada en ciertas delegaciones. Sí, pues insistir, Mon, que estamos justamente en una ciudad con ríos entubados. Circuito Interior y Calzada de Guadalupe, sí, a las 8:40 es el reporte de la Secretaría de Seguridad. Cuidado, tengan mucho cuidado en el regreso a casa. Y el metro de la Ciudad de México también informa que el servicio es provisional en la línea A de Pantitlán a Guelatao por ambas vías, y nos está ofreciendo servicio de trenes de Peñón Viejo a La Paz, esto por las lluvias intensas y el agua que se ha acumulado al exterior. Eso es información que también comparte el Metro de la Ciudad de México con videos que ahorita les compartimos, donde se ve pues parte de esta inundación causada por las fuertes lluvias. Ya la estamos viendo en pantalla. El propio Adrián Rubalcaba, director del metro, está alertando precisamente que no se puede utilizar esta línea del metro. Recuerden que esta línea da a la superficie y no es subterránea como otras líneas. También perdona, Pau, que le estamos bombardeando con información en tiempo real, pero me parece importante que veamos justo el mapa de cómo se encuentra actualmente México a nivel meteorológico para entender por qué estamos viendo en Guerrero mar de fondo, en Michoacán otra vez grandes oleajes y en el Valle de México inundaciones, las primeras inundaciones del año. Es justamente el reporte de la Conagua a las 6 horas, son las nubes que te enseñaba hace ratito. Así está, si bien no hay pues formación de algo que pudiera desembocar en un huracán, pues sí estamos ante canales de baja presión y también fuertes corrientes. Y eso en cuanto a las lluvias, pero también revisando la última información que da la Comisión Nacional del Agua sobre el pronóstico que se espera el día de mañana, en algunos estados también están alertando, pero por ondas de calor para este martes. Sí, en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Colima,
al sur y sureste de Chihuahua, también en Coahuila y Nuevo León. E incluso lo que reporta la Conagua es que se estiman temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Sinaloa, Michoacán, Guerrero, el sureste de Chihuahua, en Coahuila. Y bueno, ante estas altas temperaturas, están invitando a la población a mantenerse hidratadas, usar ropa de manga larga de colores claros, no exponerse a tiempos prolongados bajo el sol y estar atentas de la salud de las niñas y los adultos mayores. Y nos llamó la atención que yo esté dando esta información porque se escuchó un trueno acá. Sí, se está escuchando, y eso que estamos en un estudio donde aísla el sonido, pero sí se escucha esta tormenta. Bueno, gracias por sus comentarios. Luz Clara nos está compartiendo que precisamente hoy no fue a trabajar, se salvó del regreso con inundaciones en Periférico, aquí en la Ciudad de México también suele inundarse, pues estamos en una ciudad con ríos entubados. Tete ama el café, decías que en otras partes de México van a tener olas de calor, decía que ella le gustaría un poquito de nubecitas, le preguntaba de dónde nos ve, porque justamente ella no está registrando lluvias. Le mandan saludos a Pau Soto porque por acá estaban mandándole saludos a Emma y también a Luis, pero hoy nos está apoyando en la operación Paulina Soto. Bueno, también comentarios con asimilar la lluvia y las lágrimas con el tema de la elección judicial. Bueno, más adelante hablaremos de eso, evidentemente, pero no queríamos obviar lo que está pasando allá afuera a nivel, pues, no nacional, pero sí en ciertas zonas de la República. Ahora sí, vamos con información de este lunes 2 de junio, más allá de la elección judicial, ahorita vamos para allá, pero hemos hablado constantemente del tema de la CENTE. La CENTE había dicho el fin de semana que probablemente ya iba a retirar el campamento que tiene en el Zócalo de la Ciudad de México desde el 15 de mayo. Al menos la sección 22 de Oaxaca había llegado a un acuerdo, pero esto es a nivel asamblea y entonces hoy se volvió a reunir la CENTE con la Segov y demás autoridades y no volvieron a llegar a ningún acuerdo. ¿Qué pasó? La Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Educación Mario Delgado y otra vez el director general del ISSSTE Martí Batres volvieron a reunirse con los representantes de la CENTE, la Comisión Nacional Única de Negociación. Sin embargo, no volvieron a llegar a ningún acuerdo porque el magisterio disidente está insistiendo en que se debe eliminar absolutamente toda la reforma a la ley del ISSSTE de 2007, que no quede ni una sola coma, dicen. Por eso, las movilizaciones van a seguir a nivel nacional. Entonces, súmale lluvia a bloqueos viales en los próximos días. Por su parte, el gobierno federal les está pidiendo ya a los profesores regresar a dar clases porque están a unos días de culminar el ciclo escolar. Vamos primero con las peticiones de la CENTE y volvemos con la Segov. El día de hoy quien dio la postura es la profesora Eva Hinojosa de la sección 18 de Michoacán. Ella estuvo encabezando esta mesa de diálogo con las autoridades señaladas, Segov, CEP y ISSSTE. Bueno, ellos dicen, nosotros prácticamente rechazamos porque tenemos esa encomienda de nuestros compañeros en lucha. Recuerden que se han estado tocando base con el magisterio y las bases a niveles estatales. Es una burla de parte del gobierno que se ponga en ese plan de oídos sordos, es la postura de Eva Hinojosa, profesora de la sección 18 de Michoacán. Vamos a escucharla. Se concluye a que no se tiene resolución. Es nulo para las bases, porque no soluciona nuestras demandas de fondo, nuestras demandas más sentidas y justas que tenemos todos los trabajadores del país. Asimismo, el día de hoy, pues se acude con su mandato para poder dar la respuesta de todos y todas que se definió en esa instancia de resolución, lo cual se plantea nuevamente el mismo discurso de la autoridad federal en cuanto a la respuesta emitida, lo cual nosotros prácticamente rechazamos, porque tenemos esa encomienda de nuestros compañeros y compañeras en lucha. Y es una burla de parte del gobierno que se ponga en ese plan de oídos sordos.
pusimos en la mesa nuevamente nuestras exigencias de los trabajadores del Estado y no hubo respuesta. Sigue la misma cerrazón a continuar con sus respuestas vanas, llanas, que no tienen solución. Bueno, ese le decía es la postura del magisterio, es decir, insiste en que se elimine la ley del ISSSTE de 2007 en el marco de su petición principal, una jubilación digna y no mediante afores, mediante empresas que tienen billones de pesos a partir de los salarios de los trabajadores. Pero además de la rueda de prensa otorgada por la CENTE, la Secretaría de Gobernación también dio un comunicado e informó lo siguiente. Durante esta reunión se reiteró que la tercera respuesta a su pliego petitorio son propuestas definitivas y, ojo, escuchen esto, sustentadas en la máxima posibilidad financiera que tiene el Estado mexicano en este momento para atender las demandas planteadas. Es lo que ya decía la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días. Se le puede cumplir a la CENTE en la medida en que haya dinero en el erario. La propuesta más importante a la ley del ISSSTE del 2007, que ya se ha dicho a la CENTE, es revertir el agravio del aumento de la edad de jubilación e iniciar este famoso congelamiento, un patrón descendente que llevaría a la edad mínima de jubilación en 55 años, cuando usted cumpla 55 años como docente, si es hombre, y 53 años para mujeres para el año 2034, irlo disminuyendo. Este esfuerzo financiero implicaría poco más de 93 mil millones de pesos en los próximos años. A eso se refiere la Segov y la presidenta Claudia Sheinbaum, en que es en la medida en que el erario y los recursos públicos alcancen para cubrir todas estas pensiones. Recuerden que a nivel mundial se han registrado un montón de protestas de trabajadores pidiendo que no se aumente la edad de jubilación, precisamente porque los gobiernos lo que hacen es patear la pelotita de la jubilación, porque implica muchísimo dinero del gobierno para cubrir las jubilaciones de todos los trabajadores. Bueno, justamente aquí en México se está proponiendo lo contrario, disminuirles rumbo a 2034, con la conciencia de que eso va a implicar 93 mil millones de pesos en los próximos años. Finalmente, ahí están las propuestas, pero también ya hay una petición de la Segov a los maestros de la CENTE, que desde el 15 de mayo, todavía les falta días para cumplir el mes, pero ya llevan bastantes días de bloqueos viales, de movilizaciones y de reuniones con autoridades. Lo siguiente le está pidiendo a la autoridad. El gobierno de México reitera la necesidad de que las y los maestros de la CENTE ya reinicien las clases para concluir sin contratiempos el ciclo escolar vigente. Están a semanas de terminar. Atendiendo la exigencia manifestada por madres y padres de familia de garantizar el derecho fundamental de las niñas y niños a la educación y para que ya no haya más afectaciones a los habitantes de la Ciudad de México. Esto es lo que está pidiendo la Segov a un grupo de profesores disidentes que están poniendo sobre la mesa la crisis del sistema de pensiones, no solo de trabajadores del Estado, sino en general de todos. Y también hay información sobre remesas, porque el día de hoy el Banco de México da a conocer información que señala que las remesas enviadas por paisanos hacia México se ubicaron en 4.761 millones de dólares en abril de este año, lo que implicó una caída anual del 12.1%, algo que no se había registrado desde el 2012. Además, en el lapso enero-abril del 2025, el valor de los ingresos por remesas se ubicó en 19.015 millones de dólares, menor al de 19.501 millones de dólares que se observó en el mismo periodo del 2024 y que significó un retroceso anual del 2.5%. Estas disminuciones en el envío de remesas a nivel anual y cuatrimestral se dan en el marco de una desaceleración económica en Estados Unidos y mientras estamos a la espera de que senadores voten la iniciativa fiscal de Donald Trump que incluye un arancel del 2.5% a las remesas. Durante el primer cuatrimestre del 2025, el 99% de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, pero también se registran remesas en efectivo. Y esa es información que da a conocer el día de hoy Banxico. Pues sí, es importante
hablar, aunque sean en muchas cifras, Mon, de las remesas, porque justamente es importante para las economías de las familias, de sobre todo estados donde más envían, y ya se venía previendo que iban a caer justamente por la situación económica en Estados Unidos, y ahora se suma la posible cobro de impuestos a las remesas. En los próximos días le toca al Senado allá en Estados Unidos votar este paquete genial, que así lo dice Trump, de temas fiscales incluyendo remesas. Bueno, ahora sí nos vamos con cómo van los resultados preliminares de la elección judicial, pero acuérdense que también hubo votaciones en Veracruz y en Durango para renovar alcaldías y otros cargos. Nuestra compañera Romina Gándara se puso a revisar precisamente los famosos PREP en Veracruz y Durango. En este caso sí hubo PREP, a diferencia de la elección judicial que ya se fue directo a los cómputos distritales. Bueno, aquí en conclusión, nuestra compañera Romina Gándara plantea que Morena obtuvo un ligero retroceso, especialmente en Durango, donde el PRI logró mantener control en municipios, el último bastión que le queda al PRI junto con Coahuila. Vámonos primero con Durango. En Durango, de los 39 municipios en disputa, Morena ganó 16, lo que representa el 41% del total, de los cuales 2 obtuvo en solitario y 14 en alianza con el PT. En Durango no fueron con la coalición Morena-PT Verde, nada más se fue con el PT. Ganó 16 Morena. En contraste, el PRI, que gobierna actualmente el estado, logró 20 alcaldías, de las cuales 5 fueron en solitario y 15 bajo la coalición integrada con el PAN. Ahí ganó el 51.28% de los ayuntamientos y Movimiento Ciudadano ganó 3 municipios en Durango. Sin embargo, ojo con lo que pasó en Movimiento Ciudadano allá en Veracruz. A ver si nos puede proyectar, Pau, el tuit, porque lo que hace Jorge Álvarez Maínez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, es recopilar precisamente los datos del PREP y mostrar no solo Veracruz, sino también Durango, pero principalmente fue en Veracruz donde logró colocarse como la segunda fuerza política. Desde el año pasado, Dante Delgado, cuando todavía era dirigente de Movimiento Ciudadano y ya no solo líder fundador, decía que Movimiento Ciudadano se iba a colocar como segunda fuerza, es decir, iba a desplazar al PAN y al PRI eventualmente. El PAN y el PRI, en voz de entonces Marco Cortés y entonces Alejandro Moreno, descartaban esto. Bueno, ya lo estamos viendo, al menos en estos 2 estados, en estas elecciones de 2025. En Veracruz, de los 211 municipios en disputa, la alianza Morena Verde ganó en 60 alcaldías, mientras que el Verde Ecologista por sí mismo obtuvo otros 13 en solitario y Morena otros 11 en solitario. Es decir, plantea Romina Gándara, el Partido Verde con todo y alianza ganó 73 municipios y Morena con todo y alianza ganó 71 allá en Veracruz. En tanto, Movimiento Ciudadano se posicionó como segunda fuerza estatal al ganar 41 municipios. Superó al PAN, el PAN obtuvo 34 ayuntamientos y el PT logró otros 28. Con respecto a los municipios importantes de cada entidad, en Durango capital, Durango, el PAN retuvo el gobierno municipal con la reelección de Antonio Ochoa, candidato de la alianza PAN-PRI, quien obtuvo el 46% de los votos, pero eso solo pasó en la capital de Durango, porque Movimiento Ciudadano con Francisco Franco Soler se consolidó como segunda fuerza con 26.90%, mientras que Morena y sus aliados con José Ramón Enríquez quedaron en tercer lugar con 20% en Durango. En Gómez Palacio, otro municipio importante de esa entidad, Morena arrebató la alcaldía al PRI, que actualmente gobierna con Juana Leticia Herrera. También de acuerdo al PREP, el triunfo es para la morenista Betsabe Martínez, con Movimiento Ciudadano quedó en segundo lugar y la alianza PAN-PRI desplazada al tercer sitio. Son pequeños ejemplos de cómo fue desplazando Movimiento Ciudadano al PRI y PAN, sobre todo al PRI en el caso de Durango. Por su parte, en Lerdo, también Durango, el tercer municipio con importancia de esta entidad, el PRI retuvo la alcaldía mediante la alianza con el PAN, que obtuvo 59% de los votos frente al 31% alcanzado por Morena y sus aliados. Eso en torno a Durango, bastión del PRI, Movimiento Ciudadano estuvo avanzando. Pero donde sí se consolidó como segunda fuerza fue en Veracruz. Voy a dar un ejemplo, Jalapa, la capital, que es actualmente gobernada por el PAN,
La alianza Morena Verde ganó con Daniela Griego Ceballos, quien obtuvo 47,000 votos. En segundo lugar quedó el candidato de Movimiento Ciudadano, Román Moreno, con 28.79%, y hasta el tercer lugar se fue Silvio Lagos con 16%, representando al PRI. En Poza Rica, actualmente gobernada por Morena, Movimiento Ciudadano logró arrebatar la alcaldía, es decir, ahí sí gana una alcaldía, Poza Rica. En segundo lugar quedó la candidata de Morena Verde y en tercer lugar otra vez PRI-PAN. Finalmente, para dar ejemplos, en Córdoba está siendo gobernado por Morena actualmente. La alianza Morena Verde conservó el municipio con el candidato Manuel Alonso Cerezo, quien va a ser el futuro alcalde de Córdoba. Movimiento Ciudadano en este municipio se ubicó en segundo lugar con el 19.99%. Entonces, en un inicio, durante la jornada del día de ayer, Jorge Álvarez Maínez, dirigente de Movimiento Ciudadano, ya estaba previendo que esto sucediera, pero ahora sí ya es un hecho, con información de El PREP, analizado por Romina Gándara. Eso en Veracruz, particularmente esta votación que ha favorecido a Movimiento Ciudadano. Vamos ahora, Dur, con la última actualización que da el INE sobre los cómputos distritales judiciales. El corte de las 8:50 p.m. señala que se han contabilizado 85.7% de las actas y hasta el momento quienes se ubican como las personas con más votos para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación son Hugo Aguilar Ortiz, un abogado de origen mixteco, y también la ministra Lenia Batres. La ministra Lenia Batres acumula hasta el momento 4.604.231 votos, mientras que en la parte de los candidatos, pues vemos a la cabeza a Hugo Aguilar Ortiz con 4.847.362 votos. Esa es la actualización de los cómputos distritales judiciales hasta las 8:50 p.m. de este martes 2 de junio. Y con esta actualización los dejamos con un video que preparó la unidad multimedia de Sin Embargo, con información de Obed Rosas acerca de lo que se espera en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por primera vez estaría presidida por personas que se han pronunciado abiertamente de izquierda. Vamos a ver el siguiente video. La Suprema Corte de Justicia de la Nación fue cooptada por años por diferentes grupos de derecha que impulsaron sus intereses desde este máximo tribunal. Ese escenario ahora ha cambiado con la primera corte de mayoría de izquierda que se ha conformado a partir de la elección de este domingo, la cual se perfila a ser presidida por Hugo Aguilar Ortiz, un abogado de origen mixteco. Hugo Aguilar Ortiz es de momento el candidato a ministro que más votos acumula. Los cómputos distritales judiciales del INE le dan 3.671.363 votos, con lo cual, de acuerdo a lo establecido en la ley, le permitirá presidir la Suprema Corte 167 años después de que Benito Juárez presidiera el máximo tribunal de justicia del país. La segunda candidata más votada es la ministra Lenia Batres Guadarrama, con 3.474.020, quien todo indica que permanecerá en su cargo. Cuando Lenia Batres rindió protesta el pasado 14 de diciembre en el Senado, lo hizo con la mano izquierda, una muestra simbólica que tiene que ver con su identidad. Le siguen en tercero y cuarto lugar Yasmín Esquivel con 3.039.671 sufragios y Loreta Ortiz con 2.933.593 votos, quienes en su paso por la Corte defendieron de Norma Piña primero el llamado Plan C impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y después la celebración de la elección judicial. La quinta más votada de esta nueva Suprema Corte de 9 ministros es María Estela Ríos González con 2.760.891 sufragios. Se trata de una abogada conocida por defender a trabajadores dentro y fuera de los sindicatos y particularmente por el acompañamiento que ha hecho a los gobiernos de izquierda. Giovanni Azael Figueroa Mejía es el sexto mejor colocado con 2.016.771
1993. Se trata particularmente de un académico e investigador de tiempo completo, cuya obra fue usada, según él, en la iniciativa de la reforma al Poder Judicial enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Irving Espinosa Betanzo es el séptimo entre los más respaldados con 1.971.785 votos. Es un juzgador conocido por sus labores en transparencia, anticorrupción y contra el nepotismo en el Poder Judicial. Arístides Rodrigo Guerrero García se coloca en el lugar 8, según los datos preliminares, con 1.919.803 votos. Es un abogado con experiencia en transparencia. Finalmente, la quinta mujer que integraría la Corte es Sara Irene Herrerías Guerra, quien fuera titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos. Gracias a nuestros compañeros de la unidad por este reporte en torno a cómo se va a reconfigurar la Suprema Corte. Decía hace unas horas Álvaro Delgado, conductor de Los Periodistas, se va a conformar una corte de izquierda oficialista, porque los punteros precisamente ya son abiertamente afines al gobierno federal, a la 4T. Bueno, tenemos información sobre los cómputos distritales. Ya va al 86% de actas computadas para cargos de la Suprema Corte. Esto significa una participación ciudadana de 12% de momento. Pero lo importante es decir que hoy por la mañana, desde la conferencia matutina, se aseguró que estos cómputos distritales de la Suprema Corte iban a arrojar el resultado final ya esta noche. Sin embargo, no va a ser así. Esto es lo que está anunciando la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Ella dio a conocer que las sesiones del Consejo General para actualizar el avance de los cómputos distritales se realizarán de manera virtual a partir de mañana, martes 3 de junio, a las 5:30 horas, para dar oportunidad a las consejerías de acudir a las sedes de los consejos y acompañar este proceso. Recuerden que ustedes pueden ver en tiempo real desde la página del INE cada uno de estos cómputos distritales por junta y de distrito en los 300 distritos para ver cómo se están canalizando estos resultados. Pero de momento hoy no va a cerrarse el cómputo distrital para la Suprema Corte como se tenía previsto, va en el 86%. Y ayer la consejera Carla Humphrey había adelantado los horarios de estos consejos, o sea, estamos hablando de personas que necesitan dormir. Entonces es de 8 de la mañana a 9 de la noche y pues ya justamente el último cierre es a las 9 de la noche y se quedó en 86%. Entonces, ojo, mañana 5:30 de la tarde la consejera general del INE va a dar un mensaje sobre cómo va la actualización de estos cómputos distritales. Sí, y más adelante aquí en el programa pues seguimos revisando cuáles son los datos que comparte el INE para compartirles a ustedes la actualización más reciente. Y Dul, ¿qué te parece si hablamos ahora de la polémica que ha desatado la participación en esta primera elección judicial en México? Ya desde la madrugada de este 2 de junio, que ya no sé qué día vivo. Hoy es 2 de junio. Hoy es 2 de junio. Uh-huh. Y la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, publicó un video en donde estaba anunciando la participación ciudadana que ellos pronosticaron respecto a la lista nominal. Todavía fue en la noche. Uh-huh. En ese video informó que se registró una participación ciudadana entre el 12.57% y el 13.32% del padrón electoral. Y también hoy por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum estimó que fueron alrededor de 13 millones de personas quienes salieron a votar. Bueno, pues a raíz de esta información, los partidos, tanto el PRI como el PAN, anunciaron que promoverán recursos legales con el objetivo de anular la elección judicial, mientras que desde la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena, quienes impulsaron también esta primera elección judicial, han destacado que más gente participó en el proceso en comparación con la que votó por los partidos de oposición en 2024.
Alejandro Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, consideró que la elección no fue válida por la poca participación que registró e informó que su partido va a presentar distintas denuncias para tratar de anularla. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el día de hoy Alejandro Moreno, dirigente del PRI. Entonces, ¿ustedes creen que una elección en el Poder Judicial, con todo lo que tenía Morena, con el dispendio de recursos, con la falta de capacidad de quienes llevaban, con los vínculos con el crimen organizado, con todo lo que sucedió, con todo lo que hicieron, con una abstención de más del 95%, ¿ustedes creen que eso puede ser una elección válida? Entonces, lo que hemos señalado, y lo quiero puntualizar aquí, vamos a presentar como ciudadanos las denuncias claras con los argumentos para solicitar que se anule esa elección judicial. Y lo vamos a hacer aquí y lo vamos a hacer en todas las instancias para que verdaderamente ese atropello, no solo democrático, esa farsa que se dio, no se consume porque termina de capturar los poderes del país. Iremos rumbo a un gobierno autoritario, a una dictadura, y a estos de Morena no les importa. Entonces, el tema de la elección judicial así estuvo, esas acciones tomaremos y es la farsa más grande en ese cochinero que hicieron. Y en el mismo sentido, Jorge Romero, dirigente del Partido Acción Nacional, del PAN, anunció desde el ayer 1 de junio que acudirán a instancias internacionales para señalar las irregularidades en este proceso de votación de juzgadores en México. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el día de ayer en conferencia Jorge Romero, dirigente del PAN. No ha habido una entrevista, un espacio, una columna, una sola manifestación en donde el PAN no haya denunciado esta reforma por las razones que acabamos de decir. Nosotros tuvimos como Partido Acción Nacional incluso un plantón en reforma, cerramos reforma debajo del Ángel de la Independencia, junto con personas del magisterio judicial, precisamente en contra de esta reforma, y el PAN lo deja claro. El PAN ha estado y estará siempre en contra de este método de selección de juezas y jueces. Y por último, evaluaremos qué podemos hacer ante potenciales instancias internacionales para denunciar todas las irregularidades que hoy hubo en esta simulación de elección judicial. Y hay que recordar la comparación que hizo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la votación registrada en la elección del 2024. La presidenta recordó que en 2024 el PAN a nivel federal acumuló 9.6 millones de votos, mientras que el PRI tuvo 5.7 millones. Por eso la presidenta dice el día de hoy en su conferencia desde Palacio Nacional, por ellos votan menos de los que votaron para el Poder Judicial. Por esa razón están un poco preocupados. Bueno, hoy también el presidente de la mesa directiva del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, se refirió a estas críticas que han hecho las dirigencias del PAN y del PRI. Él cuestionó particularmente la autoridad que tiene Alejandro Moreno, dirigente del PRI, para criticar esta baja participación cuando él impulsó cambios en los estatutos del PRI, primero para promover su reelección y sin escuchar las críticas que hicieron distintos militantes del partido. Vamos a escuchar qué es lo que opina el día de hoy el senador Gerardo Fernández Noroña. Alejandro Moreno, que no se podía reelegir y tiene cambiado el estatuto de su partido para reelegirse hasta el 3500 si es que hacen cambios científicos suficientes para mantenerlo en vida hasta entonces. Partido que más fraudes electorales hizo, que tuvo en la elección pasada 5.736.000 votos. Ha renunciado a sus posiciones de representación proporcional, empezando por el propio Alejandro Moreno, con tan raquítica votación. No, es legítima, por pobre que sea la votación, es lo que representan en los congresos. Nunca se pusieron a pensar, 40% de la gente no votó, ¡qué barbaridad! Y nosotros vamos a tomar los cargos tan tranquilos.
En nuestro país el voto no es obligatorio. Ellos hicieron todo, los medios incluidos, para desalentar la participación y a pesar de eso tuvimos el 13% de la votación, quizás más, ya se sabrá al final. Hemos llegado a la sección del Con Todo. El día de hoy les traemos una entrevista con Diana Manso. Ella es directora del medio Istmo Press allá en Oaxaca y ella es zapoteca. Nos habla sobre el perfil de Hugo Aguilar Ortiz, quien a estas horas ya tiene más de 4.800.000 votos de la ciudadanía para ser ministro de la Suprema Corte. Vamos con el Con Todo. Bueno, les decía al inicio de este espacio que seguramente a estas horas ya escucharon el nombre de Hugo Aguilar Ortiz. Él es trabajador en el INPI, pero muy posiblemente el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo que actualmente tiene Norma Piña Hernández y que dejará a finales de agosto para que el 1 de septiembre tomen protesta quienes van a ganar en esta elección judicial. Bueno, datos que quiero resaltar, Mon. Hugo Aguilar Ortiz fue uno de los nombres que estuvo apareciendo una y otra vez en los famosos acordeones que se estuvieron repartiendo. Él por la mañana en entrevista radiofónica se deslindó de esos acordeones. Segundo, actualmente trabaja en el gobierno de la 4T. Él es coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas desde 2018, cuando inició el gobierno del entonces presidente López Obrador, y sigue en ese cargo. ¿Qué ha hecho precisamente desde el INPI? Básicamente operó las famosas consultas indígenas para que se lleve a cabo la construcción del Tren Maya, el AIFA y sobre todo el corredor que está por ahí por Oaxaca, el corredor transísmico. Y 3, también está de cierta forma mencionado por el caso de Sandra Domínguez, la activista mixe que fue encontrada pues ya sin vida hace unas semanas, luego de denunciar una red pornográfica de fotografías de mujeres indígenas entre funcionarios del gobierno de Oaxaca. Bueno, otro tema que quiero destacar de este personaje, Mon, es cómo precisamente le apostó al voto de la comunidad indígena, de los pueblos que ha representado legalmente a lo largo de sus 30 años de carrera. Él, durante su campaña, se reunió con estos pueblos que ha representado en su momento y ellos en la asamblea decidieron un voto unitario por el candidato 34 de la boleta morada, es decir, él, Hugo Aguilar, y hasta la fecha tiene más de 4 millones de votos, más incluso que la ministra Lenia Batres. Bueno, todas estas campañas tuvieron fruto precisamente por eso. Bueno, hablamos con, les decía, Diana Manso. Ella es directora de Istmo Press allá en Oaxaca, ella es zapoteca y ella nos dijo que por qué nos estamos sorprendiendo aquí desde las ciudades que un indígena llegue a la Suprema Corte. Ellos son igualmente capaces, así lo dijo. Lo que se busca es que realmente cuando lleguen a sus manos el hecho de que se siga conservando la tierra, se sigan conservando los pulmones naturales del planeta, que las tierras ya no se vendan para megaproyectos. Realmente es donde yo quisiera saber cuál va a ser el actuar del ministro Hugo Aguilar, ¿no? No ahorita, o sea, ahorita pues obviamente todo es bombo, platillo, o sea, hermoso, todo bonito, ¿no? Pero creo que al momento que ya estemos en el hecho de decidir qué va a pasar con los megaproyectos del país, pasar con nuestras tierras agrarias, ¿no? En ese momento es cuando quisiera que Hugo Aguilar no se le olvide que viene de una comunidad indígena, que él conoce realmente cuáles son las dolencias de las comunidades indígenas y cuáles son esas luchas que han tenido también esos defensores comunitarios, ¿no? Esos defensores que muchos les critican, pero ¿por qué defiendes el río? ¿Por qué defiendes un bosque? ¿Por qué defiendes cierta mangle, por ejemplo? Pues lo defiendo porque es mi casa, mi territorio, como un todo colectivo, ¿no? Entonces creo que yo eso esperaría de Hugo Aguilar, ¿no? Ahorita, pues claro que me da mucho gusto que sea un oaxaqueño que esté ahí. Finalmente logró estar, ¿no?
pero tampoco se trata de idealizarlo y que tampoco el exterior folclorice con lo que es Hugo Aguilar, ¿no? O sea, folclorice que casi diciendo, wow, de todos los indígenas, ahí está, wow, salió uno. Pues sí, somos capaces también, tenemos capacidad, estudiamos, nos formamos, ¿no? Entonces, sí, o sea, quizá yo sea una comunidad indígena, hablo una lengua, pero eso significa que tengo una ignorancia, ¿no? Y mucha gente, aunque sepa mucho, a veces son ignorantes en otros sentidos. Bueno, en el mundo de las redes sociales y los influencers se decía, de acuerdo con supuestas encuestas, que iba a ganar César Gutiérrez Priego, hijo de Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas. Sin embargo, en las urnas, en la realidad, pues justamente quien llamó la atención fue este candidato originario de Tlaxiaco, Oaxaca, porque él ofrece una justicia pluricultural, es decir, acercar al sistema de justicia a los sectores más excluidos, incluyendo los pueblos indígenas. Bueno, hablemos de cuántos pueblos indígenas hay en México y también afromexicanos, porque también los representa a ellos. 23.2 millones de personas aquí en México se autoidentifican como indígenas. Esto representa el 19% de la población, es decir, más del porcentaje que votó ayer en la elección judicial. De esos más de 23 millones, 7.1 millones hablan una lengua indígena y se concentran sobre todo precisamente en Oaxaca, con el 31%, en Chiapas, en Yucatán, donde hablan maya, y en Guerrero. Luego hablemos de los afromexicanos. Ya son más de 3 millones de afromexicanos, representan el 2.4% del total de la población mexicana y están principalmente en Guerrero, en Morelos, en Colima y en Quintana Roo. Bueno, como ustedes seguramente saben, Hugo Aguilar subió a Conóceles en el INE su currículum. Ayer decíamos el dato de que este portal del INE de Conóceles fue visitado por más de 20 millones de personas. Bueno, ahí precisamente planteó que la justicia no se debe basar en la simple aplicación de la ley, sino la reforma sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como sobre derechos humanos, son la base para incorporar en la impartición de justicia la visión colectiva de los pueblos y la dimensión humana de toda la nación, en particular los sectores excluidos, lo que decía que fue lo que atrajo. Sí, y recientemente, es decir, en esta semana dio una entrevista a el medio El CEO, se publica esta semana, y ahí dijo que desde la dirigencia de la Suprema Corte se encargará de promover que las personas indígenas sean escuchadas por este tribunal. Dijo lo siguiente: se reconocen genéricamente a los pueblos, sus sistemas normativos, pero hay que conocer las particularidades de cada sistema. No va a ser el mismo sistema jurídico del pueblo mixteco al cual yo pertenezco que el del pueblo yaqui. Va a tener diferencias. También agregó, en la agenda de la Corte, la agenda propia de la Corte, tienen que estar los pueblos indígenas, su problemática y sus aspiraciones de justicia. Esto con la presidencia o sin la presidencia lo vamos a empujar de manera prioritaria. Eso es lo que planteó unos días antes de esta elección y de conocer la información de los cómputos distritales que hasta el momento lo colocan en la cabeza de candidatos a presidir la Suprema Corte. Bien, otro tema que queremos enfatizar es que en efecto estuvo operando las consultas indígenas para que se llevara a cabo el Tren Maya, el corredor transísmico y también el AIFA. A lo largo de estos días se ha asimilado a Hugo Aguilar con Benito Juárez por el hecho de que sería el segundo integrante del sector indígena, de los pueblos indígenas, que llegue a un poder, en su momento a la presidencia y ahora a la presidencia de la Suprema Corte. Lo de Benito Juárez ocurrió hace más de 150 años. Esta similitud, por ejemplo, la hizo Adelfo Regino. Él es el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, porque esta mañana dio retweet a un comentario de la activista Diana Luz, donde precisamente hacía esa semejanza con Benito Juárez. Bueno, él como tal se describe como un indígena que trabaja desde la teoría, desde la práctica de los derechos indígenas a favor de los pueblos. De hecho, en efecto, él trabaja a territorio
y no desde el escritorio. Bueno, les decía, Adelfo Regino, director general de el INPI, lo asimila con Benito Juárez. Ellos se conocen desde hace muchos años cuando formaron el Círculo de Estudios de Abogados Indígenas. Ya después, desde diciembre de 2018, cuando inició el gobierno de López Obrador, el candidato a ministro Hugo Aguilar se desempeñó como coordinador general de derechos indígenas de este INPI. Él, en su currículum que subió a Conóceles INE, dijo que se encargó de los trabajos de la consulta libre previa informada para pueblos indígenas, para la construcción del Tren Maya, del corredor interoceánico y del AIFA, así también como la consulta indígena para la reforma constitucional de pueblos indígenas y también para el acercamiento con los pueblos yaqui allá en Sonora. Sobre el corredor interoceánico, pues ha habido bastantes protestas allá en Oaxaca. De eso le preguntamos a la periodista Diana Manso. El tema de las consultas indígenas para los megaproyectos se hizo también con muchas irregularidades. O sea, como todas las consultas que se hacen, ¿no? El tema del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que nos permite que haya una consulta libre, previa e informada en los pueblos indígenas, siento yo que pues fue un requisito, ¿no? Fue un requisito que se tenía que hacer, pero finalmente ese megaproyecto iba porque iba, ¿no? Entonces, pudieran haber estado 1000 alzando la mano, pero finalmente las consultas va quienes tengan el tiempo, quienes en ese momento pudieron acudir, pero no el pueblo está diciendo quiero ese megaproyecto, ¿no? Entonces creo que quizá Hugo hizo las formas, hizo llamados, porque hubo también en lengua indígena las invitaciones, o sea, se cumplió en torno al tema institucional, podemos decirlo, ¿no? Como INPI que él representaba. Pero esos megaproyectos finalmente no se le consultó a todo el pueblo, ¿no? O sea, fue una decisión que ya iba porque era un mandato del gobierno federal, ¿no? Entonces, pues Hugo registró a la gente que fue y alzó la mano y dijo, bueno, aquí estoy, ¿no? Pero creo que hizo falta más, ¿no? Hizo falta más y él lo sabe, de que no todo el pueblo ni todos los pueblos pues dieron su anuencia para que se construyera ese megaproyecto, ¿no? O sea, te digo, lo cumplió de una forma institucional, pero finalmente no es la voz del pueblo diciendo sí quiero esos megaproyectos, ¿no? ¿O por qué hay oposición entonces, no? Si de verdad todo el pueblo quisiera, pues nadie estuviera diciendo que a favor de ese megaproyecto, ¿no? Hoy en día hay alrededor de 40 órdenes de aprehensión, por ejemplo, de Mijes, quienes están precisamente por oponerse a esta obra del megaproyecto, ¿no? Entonces, él, por su parte, pues cumplió como lo hacen el estándar 169, pero finalmente yo hubiera deseado que a esas consultas realmente hubieras llegado más gente del pueblo, que hubiera gente que de verdad dijera esto, estoy aprobándolo por esto y por esto, pero finalmente no fue la minoría la que dijo sí, ¿no? A esas consultas. Bueno, aquí ustedes están comentando respecto al muy posible presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Gracias por sus comentarios y hago un breve paréntesis, Mon, para quienes lo están notando apenas. Ahora cada que comenten, mientras más comenten, les va a salir la coronita número 3, número 2 y número 1. Generalmente Rodolfo Salas es el que siempre tiene la corona número 1, pero yo los invito a quitársela. Dice Brenda Medina, ¿qué opinión tendrá el Ejército Zapatista de esto? Ojalá pudieran entrevistar del movimiento zapatista. Pues justamente tenemos un dato de que él estuvo, si bien no formando parte del Ejército Zapatista, en los 90, Hugo Aguilar, particularmente en noviembre de 1996, fue integrante del cuerpo asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Él participó en la sesión de redacción de propuestas de reformas constitucionales, pues es un abogado, y al final sí parcialmente lograron que fuera incorporado al artículo 2 constitucional las propuestas de
este personaje. Ya para culminar el con todo, Mon, también es importante hablar del caso de Sandra Domínguez. Nosotros en su momento en un con todo les hablamos de ella. Ella era una activista mixe, también trabajaba en un despacho junto con su esposo. Fueron desaparecidos los dos y después fueron hallados sin vida. En medio de esto también se dio una denuncia por parte de la activista mixe Sandra Domínguez de una red de pornografía donde funcionarios del gobierno de Oaxaca se compartían imágenes pornográficas de mujeres indígenas. Esto fue una denuncia y se señalaron directamente a integrantes del gobierno estatal y también del INPI. Este es un tuit del activista mixe Joaquín Galván. Él tuiteó esto el día de hoy. Cuando mi compañera Sandra Domínguez denunció a funcionarios del INPI por su participación en chats de acoso sexual contra mujeres indígenas, el equipo jurídico del INPI, encabezado por Hugo Aguilar, el candidato a ministro, envió a uno de sus abogados a ofrecerle un cheque abierto a cambio de su silencio. Mi amiga Sandra me lo reportó inmediatamente. Les dijo que no quería más que la destitución de Rolando Vázquez Pérez, el jefe de plazas del INPI. En el INPI lo dirige Adolfo Regino, muy cercano a Hugo Aguilar, y Hugo Aguilar trabaja en el INPI, en el equipo jurídico, y aquí es señalado directamente por Joaquín Galván, un activista mixe. Ahora, la periodista Diana Manso aseguró que más allá de que esto sea cierto, sí tiene como obligación Hugo Aguilar, futuro ministro de la Suprema Corte, aclarar cuál fue el papel del INPI en estos señalamientos y en este caso de una red pornográfica de imágenes de mujeres indígenas. Pero tampoco se vale decir si Hugo sabía que parte de los que estaban en el INPI, como el caso de Donato Vargas, porque antes era parte del INPI, Donato Vargas, encubrirlo, pues creo que sí necesitamos una explicación de eso ante Hugo Aguilar, ¿no? Que nos lo explique y que nos diga por qué encubrió precisamente este chat, ¿no? O sea, esto lo está revelando Joaquín. Te digo, en su momento lo oí, pero de ahí ya no se dijo más de Hugo, o sea, se enfocó más a Donato y a este otro personaje que tú me estás diciendo ahorita, pero de ser así, pues creo que exigimos o necesitamos como mujeres indígenas también una explicación de qué fue lo que pasó y por qué Hugo permitió que estos personajes siguieran dentro del INPI después de que Sandra los hubiera denunciado, ¿no? Como agresores sexuales y como pues hacer este chat horrible que finalmente pues le costó la vida a Sandra, pues prácticamente. Bueno, y al cierre de este 2 con todo, les tenemos actualizaciones sobre el clima, lo que está alertando la Comisión Nacional del Agua. Hasta las 9:08 p.m. informó que en al menos 22 estados se han registrado descargas eléctricas. Estamos hablando de la mayoría de las entidades: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, el Estado de México, la Ciudad de México, también en Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Campeche y Tabasco. Estas descargas eléctricas están asociadas con tormentas que pueden tener lluvias y vientos fuertes, así como caída de granizo. Es parte de la información que comparte esta noche la Conagua. También está alertando sobre lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y caída de granizo y rachas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora para la Ciudad de México y el Estado de México, así como en varios tramos carreteros, por ejemplo, en los tramos México-Querétaro, México-Toluca, México-Puebla, México-Pachuca, México-Texcoco, México-Cuernavaca y México-Cuautla. Alertan por por posibles caídas de árboles, y estábamos viendo un mensaje hace 4 minutos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil de la Ciudad de México, donde están informando del trabajo para
para recoger un árbol que cayó en Calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Paraíso, en la alcaldía Iztapalapa. No se registran personas lesionadas, pero es parte de lo que estamos viendo esta noche aquí en la Ciudad de México por las fuertes lluvias. Sigue alertando la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos sobre encharcamientos en la alcaldía Venustiano Carranza, en Periférico Oriente. Y pues también hace la alerta de de que el transporte público pues avanza ahorita con lentitud. Simón, además de la caída del árbol y de las inundaciones, pues recordarles las recomendaciones de Protección Civil. Ahorita que está tormenta eléctrica, decías 22 estados, 22 de 32 estados. Si hay tormenta eléctrica, como está sucediendo esta noche, desconecte aparatos eléctricos, permanezca en interiores, lejos de ventanas, y no se refugie bajo árboles ni estructuras metálicas. Tenga pues justamente cuidado. Al menos aquí en la Ciudad de México ya se emitió la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes. Lleva pues ya bastante tiempo lloviendo esta noche. Sí, y hacer también la mención de que los estados en donde se están pronosticando lluvias fuertes y muy fuertes con posible caída de granizo del centro del país de las 9 a las 12 horas, es decir, al 3 de junio, pues son Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Entonces, para que tomen sus precauciones. Están comentando y preguntando si con estas lluvias se puede llenar, por ejemplo, el sistema Cutzamala. Recordarles que el sistema Cutzamala está compuesto por 3 presas y esas presas están en el Edomex y en Michoacán. Es decir, si llueve aquí en la Ciudad de México, como han dicho los meteorólogos, solo funciona para limpiar las calles y para que se filtre el agua por las áreas verdes, pero tiene que llover específicamente justo allá en Michoacán y en el Estado de México para que en el caso del sistema Cutzamala se llene. También nos compartían más temprano, allá en Zumpango también estaba una presa en su momento, en un periodo de sequía importante, se vació y las actividades económicas se pararon. Ya otra vez está recuperada y nos decía que pues justamente con esta lluvia se va a aumentar el nivel. Es lado positivo de las lluvias, Mon, pero pues como son cada vez más intensas, en ciudades hay inundaciones y más peligroso aún la caída de árboles. Entonces, pues mucho cuidado, Mon, y con esto justo nos despedimos. Sí. Bueno, ¿qué querías agregar? Nada más el último corte del cómputo distrital, de los cómputos distritales judiciales del INE. La última actualización es de las 9:30. Van contabilizadas 86.57% de las actas. La ministra Lenia Batres Guadarrama suma 4.663.670 votos. Es la candidata a ministra con más votos hasta el momento, mientras que de los candidatos, pues a la cabeza está Hugo Aguilar Ortiz con 4.099.384 votos. Esa es la última actualización de el INE sobre estos votos para ministras y ministros de la Suprema Corte. Pues bueno, ahí está. Gracias a Ilse García en producción. Les decía, Pau Soto estuvo aquí en operaciones y pues Mon, ojalá nos pudiéramos teletransportar para regresar a casa y enfrentar estas inundaciones. Gracias a Gerardo Meléndez, a Miguel que nos dejaron superchats también y a quienes están comentando aquí también. Mira, dice te ama el café, que ya es el número 1. Ya desbancó a Rodolfo Salas, pues a ver qué tal el día de mañana. Gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho con estas tormentas eléctricas y con las inundaciones y nos vemos mañana martes.